El punto que veremos el día de hoy es la expiación limitada. Creo que es la doctrina que más molesta a las personas. Incluso cuando nosotros hablamos de los 5 puntos calvinistas, hay personas que dicen ser calvinistas de 4 puntos. ¿Y cuál creen que es el punto que no aceptan? El punto de la expiación limitada. Si hablamos de la total depravación, todos, incluso los arminianos, en cierta forma creen que las personas han caído del estado en que se encontraban en el Edén. Solamente los pelagianos no aceptan ese punto, pero siempre fueron considerados como herejes. Cuando hablamos de la elección incondicional, bueno, ya hay algunos puntos en contra dentro de los argumentos arminianos, ¿no? Pero cuando entramos a la expiación limitada, es donde empieza realmente el problema. Ahora, quiero hablar de una forma tajante y fiel qué es la expiación limitada, pero qué no es la expiación limitada. Quizás el nombre de expiación limitada causa confusiones. Ahora bien, para esto quiero atender a la palabra expiación en hebreo. La palabra expiación en hebreo es kafar, que quiere decir cubrir, aplacar, anular, expiar, perdonar, purificar, reconciliar. Cuando decimos que Jesucristo expió nuestros pecados, estamos diciendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para satisfacer la ira de Dios. Es decir, no necesitamos a ese sacrificio perfecto añadir ni disminuir nada. Lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente. Es el sacrificio perfecto. Él expió nuestros pecados y no tenemos que tener duda al respecto. Incluso un arminiano cree en eso. Un arminiano cree que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para estar reconciliados con Dios. La suficiencia de Cristo. Dios mismo hecho hombre vino a esta tierra, fue a una cruz, fue tratado como el peor de los criminales y en esa cruz lleva nuestros pecados, lleva nuestras culpas. La ira de Dios cae sobre su único Hijo, el único santo y puro, en una obediencia perfecta, nos justifica. Y es la forma en la cual se nos imputa su justicia. Porque Él fue el justo, Él fue el santo y sin mancha. Ahora se nos imputa la justicia del unigénito del Padre, del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Mesías. En eso están de acuerdo teológicamente todos. Es una expiación
para el perdón de nuestros pecados. Si ustedes van al libro de Levítico, ustedes van a encontrar la tipología impresa en el libro de Levítico de principio a fin. Lo encontramos también en el libro de Éxodo. Ahora bien, no quiero demorar tiempo en el hecho tipológico de la expiación. Más bien vamos a ir al meollo del problema. Ahora, todos estamos de acuerdo que el sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente. Todos estamos de acuerdo que a eso no tenemos que añadir nada, no necesitamos añadir nada. Si el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados, las personas lo único que tienen que hacer es creer en ese sacrificio perfecto. El apóstol Pablo lo dice muy claro en Romanos, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo el que cree, judío, griego, sin diferencia. Y cita Habacuc, porque en el evangelio, haciendo referencia a las buenas nuevas de salvación, se revela la justicia de Dios. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No tenemos problema con eso. Quizás sí hay algunas personas actualmente que están predicando obras, ¿sí?, lo cual lo condena la Escritura. El apóstol Pablo dice, si alguno predica un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Pues escrito está, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entendemos ese hecho de la expiación como tal. Yo soy un hombre pecador, ¿sí? Mi vida impía merecía la justa ira de Dios. Es un hecho. Un hombre muerto en sus delitos y pecados merece la justa ira de Dios. Pero Dios benévolo y soberano en su misericordia le plació de un decreto eterno mandar a su Hijo Jesucristo, muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de mis pecados. El hombre cree y la misericordia de Dios es manifiesta en esa persona. El apóstol Pablo lo dice en Efesios, en el capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio, lo traslada de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. En las sesiones anteriores yo les hice la pregunta, ¿qué es primero? ¿Nacer de nuevo o arrepentirse? Un arminiano dijese, es primero arrepentirse, pero yo les invité a reconsiderar. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿No bien nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado? Si no llega a tratar el Espíritu Santo con esa persona no se va a poder arrepentir porque no tendrá convicción de pecado. Se necesita que Dios haga una obra sobrenatural en la vida de las personas, como lo dice en Ezequiel 36. Ahora bien, el estar abordando el hecho de este sacrificio perfecto y de la justificación, que incluso antes de irnos al tulip hemos estado hablamos del verdadero evangelio, del evangelio de la gracia de Dios, del evangelio eterno de la gracia, y hemos hecho énfasis en ello. Ahora, la pregunta del millón que nadie quisiese hacer en estas circunstancias, porque quizás lo más
glorioso que revela el Evangelio y lo que le brinda más gloria a Dios con respecto a nuestra salvación. Nosotros le tenemos que dar gloria a Dios en todos los aspectos, pero quizás lo que le brinda más gloria a Dios es lo que el hombre rechaza. Y lo vamos a ver con las Escrituras. Entonces, la pregunta que yo quiero lanzarles ahorita y que me la contesten terminando la predicación es: ¿por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? Quiero hablar hipotéticamente. Cristo vino a esta tierra, Dios manda a su Hijo justo, puro, sin mancha, muere en esta tierra sin saber quién iba a creer en Él. Es decir, lo pone en esta tierra a ver qué ser humano, muerto en sus pecados, corrompido radicalmente. El apóstol Pablo dice: no hay quien busque a Dios, no hay uno ni siquiera. Nuestro Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de nosotros mismos, escudriña nuestros corazones. Él sabe lo perverso de nuestros corazones, según Jeremías. Ese Dios soberano y todopoderoso, inmutable, mandó a nuestro Señor Jesucristo sin saber quién iba a creer en Él. Es decir, lo mandó a esta tierra viendo quién se compadecía de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa podría ser una posible respuesta de algunos que están aquí presentes. Tengo quizás otra respuesta, ¿no? La que usan los universalistas, que Cristo murió o vino a esta tierra y murió por los pecados de todo el mundo. No importa si creas en Él o no creas, murió por todos. Según este punto de vista, según esta teoría, nadie se va a ir al infierno, porque murió por todos. Pero bueno, la Biblia habla que va a haber personas que irán al tormento eterno. Basta con leer Mateo capítulo 24 y capítulo 25, capítulo 13. Las personas que no se arrepientan, las personas que no crean en el bendito y glorioso Evangelio, sufrirán tormento eterno. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso, ¿no? La mayoría vemos eso en las Escrituras. Vemos que es necesario que las personas crean en Jesucristo, ¿sí? El apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso lo predicaron los apóstoles, eso lo predicó el apóstol Pablo, eso lo predicó el apóstol Pablo, eso lo predicó el apóstol Juan. ¿Entendemos ese punto de la expiación? Ahora, cuando nos referimos a expiación limitada, quizás hay algún malentendimiento. Algunos teólogos han preferido llamarle redención particular o expiación definida. Y aquí es donde yo quiero empezar a analizar este punto con las Sagradas Escrituras, porque quizás lo que acabamos de decir con respecto a las teorías o propuestas a simple vista suenan demasiado incongruentes. Es decir, pensar que Jesucristo, pensar que Dios Todopoderoso, quien manda a su Hijo a esta tierra, y que Jesucristo muere y su sacrificio es tan perfecto y tan suficiente, pero en tal no hay garantía de salvación de nadie, es incongruente. La Escritura no avala eso.
¿sí? Y por el otro lado, pensar que Jesucristo en un sacrificio perfecto y suficiente muere, pero ese sacrificio tan perfecto y tan suficiente abarca a todas las personas a pesar de aquellos que no crean en Él. También va en contra de la enseñanza bíblica, va en contra de las Escrituras. Si bien hemos determinado y entendemos, no solo por esta exposición, sino por todo lo que hemos venido trabajando antes de abordar la exposición de las doctrinas de la gracia, el tulip, entendemos que es necesario creer en aquel que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados. Es necesario arrepentirnos y es necesario que cada uno de nosotros vea el sacrificio perfecto que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es suficiente. Eso nos reconcilia eternamente con Dios. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por quién muere entonces Jesucristo en la cruz del Calvario? Muere sin saber quién iba a creer en Él, lanzando una oferta alternativa a las personas. Muere por todas las personas, aunque no creyeran en Él, sin que alguien vaya al infierno. O el Dios soberano de la Biblia, el Dios inmutable que creó todas las cosas, que tiene en sus manos el poder infinito y eterno sobre la vida de cada uno de nosotros, decretó desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiese, por medio de las evidencias de las Escrituras, estoy haciendo estas afirmaciones, que un grupo específico de personas fueran redimidas por el justo. Repito, o lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue un decreto eterno para redimir única y exclusivamente a los elegidos de Dios. Ya suena más fuerte la pregunta. Quiero que suene aún más fuerte. La expiación perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario es exclusiva para las personas a las que Dios ha decretado redimir. El apóstol Pablo dice en su carta a Romanos, no es del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Vamos a empezar a analizar lo que la Escritura dice al respecto, ¿no? Creo que estamos completamente convencidos de que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente, que no necesitamos nada más, únicamente creer en aquel que murió para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que la Escritura afirma. Y como nosotros nos vamos a basar únicamente en la Escritura, tenemos que ser fieles a lo que la Escritura dice, tenemos que ser analíticos. Tenemos que dejar a un lado nuestro humanismo, sentimentalismo, ¿no? Cuando hablamos de la elección incondicional, es que ¿por qué Dios? Y es que ¿por qué Dios? Y estuve citando continuamente Romanos capítulo 9, donde el apóstol Pablo dice, ¿acaso es injusto Dios? ¿No puede hacer el alfarero de un vaso de honra y otro de deshonra? ¿No puede acaso el alfarero hacer lo que quiera? Y le repetí constantemente, ¿acaso es injusto Dios? ¿Acaso es injusto Dios? Ahora estamos adentrando a las doctrinas y creo yo que esta sí es la doctrina incómoda por excelencia.
si hablamos desde un punto de vista serio, no estoy diciendo que no lo esté realizando de esa forma, sino más objetivo, estaríamos diciendo: el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue tan, pero tan perfecto, que única y exclusivamente fue para las personas que Dios decretó redimir desde antes de la fundación del mundo. De estos, ninguno se perderá. Y dirán: pero pastor, ¿pero cómo es posible? Y yo les haré hincapié en lo que el apóstol Pablo les decía. Incluso cuando estuvimos comentando Romanos capítulo 9, yo les hice énfasis en que el apóstol Pablo se adelanta a una posible pregunta. Cuando el apóstol Pablo hace énfasis de la predestinación a los escogidos. Y se adelanta y les dice: ¿acaso es injusto Dios? ¿Qué diremos? Es injusto. De hecho, hace una analogía evidente para la iglesia en Roma en ese tiempo, y usa la situación de Jacob y Esaú. Y él dice: no había aún nacido ni uno, y no había aún nacido otro, cuando Dios... es decir, no había nada de méritos en ninguno de ellos, porque los dos estaban de la misma forma muertos en sus delitos y pecados desde el momento en que venían en esta tierra. Era para que el propósito conforme a la elección se cumpliese. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. No estoy citando a ningún reformador, en esta ocasión no voy a citar ni siquiera argumentos de las confesiones, de la Confesión de Londres o la Confesión de Westminster, como hemos venido trabajando. No estoy citando ni siquiera un comentario de algún puritano. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 y capítulo 9. Y lo tenemos para meditar. Ahora, repito la pregunta: ¿por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? Y alguien puede levantar la mano y diría: por todo el que cree. Es verdad. Compré un paquete de estrellitas, terminando se las voy a poner. Es verdad, eso es cierto, para todo aquel que cree. ¿Quién es el que cree? Se necesita fe para creer. Y según Efesios capítulo 2, versículo 8, la fe también es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe, ni siquiera la fe nos pertenece, hermanos. La fe es un don divino. Es decir, es un regalo que Dios le da a una persona para que crea en este decreto eterno. Entonces, ¿a quién Dios le da este regalo de creer? ¿A quién Dios le regala la fe? Si la Escritura afirma que ninguno de nosotros somos ni siquiera tantito capaces de buscar a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y vuelvo a que ustedes analicen la analogía del apóstol Pablo con respecto a Jacob y a Esaú. ¿No había aún nacido el uno? Y no había aún nacido el otro. Pero había un propósito. Y ese propósito era conforme a la elección de Dios. Ahora, quizás el entendimiento de esto es sencillo cuando nos aferramos a las Escrituras y es complicado cuando nos aferramos a nuestros pensamientos. Tenemos 3 caracteres que ya hemos venido trabajando
con respecto a este punto de vista. Los universalistas, de los cuales ya hablamos, ellos dicen que Cristo muere por todos y que nadie se va a ir al infierno. Los arminianos, Cristo muere para no salvar a nadie en específico. Es el punto de vista arminiano. Y bueno, los tulipanes o calvinistas, que creemos que Dios, soberano e inmutable, gobernador eterno de todas las cosas, decreta específicamente, por el puro afecto de su voluntad, redimir a un grupo de personas de tal forma que el sacrificio que Jesucristo hace en la cruz del Calvario es suficiente y eficiente para aquellas personas que han creído, y esas personas que han creído es porque Dios de antemano les ha otorgado ese don de creer por elección, pero la de Dios, no la del hombre. Si alguien decide, es Dios, no el hombre. Ahora, quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a tratar este tema con las Escrituras. Primero vamos a derrumbar algunos conceptos y quiero irme al pasaje más conocido, donde un arminiano pudiese sacarme el derecho de replicar. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Creo que todos lo conocen, incluso de memoria. Doy lectura a Juan capítulo 3, versículo 16. Voy a leer Reina Valera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y levantaría a alguien la mano y me señalaría replicando: pastor, ¿qué no está leyendo usted? Que ahí dice al mundo. Y yo le diría: déjame termino de leer. Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, total depravación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no hay justo ni siquiera uno. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no hay quien busque a Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primero, nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, un principal entre los fariseos. Él va de noche a ver a nuestro Señor Jesucristo, entablan una conversación bastante profunda, teológicamente hablando. Ahora, el versículo 16, después de decirle que es necesario nacer de nuevo, el versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo, hablando hermenéuticamente, es una sineglo. Se toma la parte por el todo, o como comúnmente conocemos, el todo por la parte, ¿sí? Es decir, si yo dijese ahorita, en este momento, todo el mundo vamos a ir el día martes a comer carne asada. Me estoy refiriendo, al decir todo el mundo vamos a ir el día martes a comer carne asada, me estoy refiriendo a todos los habitantes de la tierra. Es decir, ¿alguien en esta habitación va a pagar la carne asada de todos los habitantes de toda la tierra, de todos los países? ¿O me estoy refiriendo a un grupo específico en un lugar específico?
Me estoy refiriendo a un grupo específico en un lugar específico. Todo el mundo vamos para allá, todo el mundo vamos para acá, todo el mundo hagamos esto. ¿Sí? Lo podemos añadir dentro de los hebraísmos y aplicar dentro de la condición hermenéutica como un sineglo. Pero si eso no fuese suficiente, más adelante aclara que Él no muere, nuestro Señor Jesucristo no muere de una forma universal para expiar el pecado de todos sin que crean en Él, porque está diciendo, sino para que el mundo sea salvo, el que en Él cree no es condenado, hay que creer, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, no está diciendo va a ser condenado. Está afirmando ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Juan 3:16, lo que me está enseñando Juan 3:16, que es necesario creer en el unigénito del Padre para ser salvos. Que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante, dentro del contexto gramatical, nos enseña que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, va a haber personas que no van a creer en Él, cierto o falso. Habrá personas que no creerán en el unigénito del Padre. Entonces podemos decir que cuando estamos aplicando la palabra mundo, no estamos diciendo que todas las personas serán salvas, sino estamos diciendo, dentro del contexto gramatical, que todas las personas que crean en Él, judíos o no judíos, es decir, gentiles y judíos, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Está bien? Ahora, nosotros entendemos que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesucristo hace es el cumplimiento de la promesa. Es decir, nuestro Señor Jesucristo cumple lo que ya estaba dicho que se iba a hacer. Cuando estudiamos Génesis capítulo 3, versículo 15, hablamos de lo que algunos nombran el protoevangelio, el prototipo del evangelio. Esto ocurre después de la caída. El primer anuncio del evangelio. Y dentro de las confesiones o dentro de las teologías o diferentes perspectivas de la teología del pacto, se visualiza como el pacto de gracia. Pero entendemos por lo que la Escritura dice y afirmamos por lo que la Escritura dice que existe un pacto de redención, un pacto eterno. Cuando hablamos que Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo determinan desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo existiese, un plan perfecto de redención. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice, en aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Habla de una gloria eterna en la cual Dios Padre, Dios Hijo, la Trinidad en su máxima esencia, vivían, cohabitaban y decretaron un plan efectivo de redención. El punto aquí es para quién era ese plan efectivo de redención. Era solo un plan efectivo de redención sin conocer a la persona que se iba a redimir, sin saber qué persona era la que iba a creer, sin tener ni siquiera tantita idea de qué persona iba a ser redimida. Si la Escritura afirma que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida espiritual, imposibles de buscar a Dios, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Era necesaria una obra sobrenatural en nuestras vidas para que aquel muerto resucitase. Es decir, el muerto no tenía ninguna oportunidad de elegir a de El hombre pecador no tiene ninguna oportunidad de elegir a Dios, no la tiene. La semana pasada hablamos de el sublime mito del libre albedrío. Y cuando yo les empecé a exponer sobre el libre albedrío, vemos que el hombre no tiene realmente libre albedrío. Cuando las cosas no suceden como ellos quieren que sucedan, incluso el inconverso que dice,
no fue la voluntad de Dios. Por fin, ¿no? Que el hombre tiene la capacidad solemne de decidir sus pasos. Cuando no logra un estudio, cuando no logra una profesión, cuando una relación de cortejo no fluye, ¿qué dicen? No fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué está por encima? ¿La voluntad del hombre o la voluntad de Dios? Ahora dijimos que en ningún momento el hombre no tiene la capacidad, el hombre tiene la capacidad de decidir entre alternativas. Repito, el hombre tiene la capacidad de decidir entre alternativas. Pero cuando nosotros estudiamos con las Escrituras lo que la Escritura afirma del hombre, nosotros vimos que el hombre está corrompido por naturaleza. Nosotros vemos que los pensamientos del hombre, según Génesis 6, son del continuo, solamente en mal. Nosotros vimos que, según Jeremías, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. Entonces, si el hombre tiene la capacidad de decidir entre alternativas, esas alternativas están siendo directamente influenciadas por lo que hay en el corazón del hombre. Y como el corazón del hombre está inclinado al pecado, y nuestro Señor Jesucristo dijo que cualquiera que practica el pecado es esclavo del pecado, entonces el hombre no es libre. Y su libre decisión entre alternativas va a estar influenciada por el pecado. Yo les hice dos analogías, ustedes las han de recordar. Un león enfrente de un pedazo de carne y un plato de verduras. Él estaba frente a dos alternativas. ¿Hacia cuál se dirige el león? A la carne, porque su naturaleza lo lleva a la carne. Hay un buitre, hay carroña y semillas. ¿Hacia dónde se dirige el buitre? Hacia la carroña, porque su naturaleza lo lleva a la carroña. Lo mismo pasa con todo hombre, lo mismo pasa con el hombre. El hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de buscar por sí mismo a Dios. El hombre se va a inclinar hacia el pecado, el hombre se va a dirigir hacia el pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo lleva al pecado. Ahora, si estamos retomando todo esto es porque es una doctrina difícil de aceptar. Y lo que se pretende con la exposición de las doctrinas de la gracia es que el crecimiento de la Santa Iglesia sea conforme a la palabra de Dios. Y si algo hace en la exposición fiel de las doctrinas de la gracia que están en las Santas Escrituras, que predicó nuestro Señor Jesucristo, porque lo vamos a ver que lo predicó nuestro Señor Jesucristo, que lo predicó el apóstol Pablo, que lo predicó el apóstol Pedro, que lo predicó el apóstol Juan, que lo predicó Agustín, que lo predicó Calvino, que lo predicaron todos los hombres que Dios le ha placido usar. Exalta la gloria de Dios. Y al hombre le enseña que ha sido, es y será siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es la gracia de Dios, hermanos. Es la gracia de Dios. Ahora, Mateo capítulo 26, verso 28, hablando dentro del pacto eterno, del pacto que se hace para redimir a un grupo de personas. Mateo capítulo 26, 28. ¿Ya están todos ahí? Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por
muchos es derramada ¿para qué? Para remisión de pecados. No está diciendo que por todos, está diciendo por muchos es derramada. Hebreos 12 nos afirma que Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducís con el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Más adelante en el versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor ¿de quién? De vosotros. Está diciendo ya designada, ¿desde cuándo? Desde un plan alternativo, como dicen los dispensacionalistas. No. Ya designada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y en el versículo 21 dice que mediante el cual creíste en Dios, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 18 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor. Y después dice: la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién ganó? A la iglesia del Señor. Ese sacrificio perfecto, esa expiación perfecta, por medio de Cristo, por medio de su sangre preciosa, es para salvar a su iglesia. Seguimos con la pregunta en el aire: ¿a quién expió Cristo en la cruz del Calvario? Y esto se aclara leyendo Juan capítulo 10. Quiero que vayan todos a Juan capítulo 10. Donde vamos a ver que Jesús hace más. Escuchen eso que voy a decir: Jesús hace más que una oferta de salvación para todo el que cree. Jesús en la cruz del Calvario expía suficiente y eficientemente los pecados de los escogidos de Dios. Juan capítulo 10, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron. Escuchen la pregunta, quiero que analicen cada parte de estos textos. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, le están diciendo. Versículo 25, nuestro Señor Jesucristo responde. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Fíjense lo que está diciendo. Él dice: os lo he dicho. Ustedes me están preguntando si soy el Cristo. Ya se los dije, pero ustedes no me creen. Pero fíjense lo que dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio. ¿Quién se las dio? El Padre se las da a Jesucristo. No estaban por ahí como que a ver quién acepta, no, el Padre se las da a Jesucristo.
se las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Repito el versículo 26. Después de que le preguntan, dinos, por favor, dinos ya abiertamente, dinos si eres el Cristo. Y nuestro Señor dice, ya se los dije, ya se los he dicho, pero ustedes no me creéis, no me creen. Pero Él les dice, ¿saben por qué no me creen? ¿Saben por qué ustedes no me creen que yo soy el Cristo? Porque no son de mis ovejas. Estoy leyendo el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Se expone el Evangelio, se predica el Evangelio, sale uno a las calles, cuando íbamos con el amplificador y hacíamos la oferta de salvación, ¿no? Cuando digo que hacíamos la oferta, se predica el Evangelio gratuitamente, se ofrece el Evangelio de la gracia, ¿no? Predicas a un grupo de personas que no conoces, les predicas acerca de Jesucristo, Él muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Solamente hay que creer. Y hay dos tipos de reacciones, hablando los que creen y los que no creen. Pero según Hechos, dice que los que creyeron eran porque estaban ordenados para vida eterna. Repito, no estoy citando ningún comentario puritano, ni una confesión reformada, estoy citando las Sagradas Escrituras. Los que creen es porque están ordenados para vida eterna. Mediten sobre esa porción evidente y sublime de las Santas Escrituras que nos habla de la expiación limitada. Están los fariseos, ya dinos, ¿eres o no eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Nuestro Señor Jesucristo, ya se los dije, pero ustedes no me creen. Dice el versículo 26, pero vosotros no me creéis por la simple y sencilla razón que no son de mis ovejas. Es decir, hay quienes sí son de las ovejas y hay quienes no son de las ovejas. Se está refiriendo a la iglesia. Hay quien va a creer el Evangelio. Hay quien no va a creer el Evangelio. Unos perecerán eternamente y otros la misericordia de Dios estará en esas vidas. ¿Ustedes no creen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y dónde está el libre albedrío? Juan capítulo 6, versículos 64-65. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no os trajere. Nadie puede venir a mí, mediten, nadie puede venir a mí, medítenlo y hagan exégesis, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me os dio no los trajere. Pues ya se los he dicho antes. Y ustedes no me creen, pero no me creen ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. La sincronía exegética del peso de las Escrituras afirma
que las personas que han creído en Jesucristo para vida eterna como Señor y Salvador es porque han sido ordenadas antes de que todo existiese para vida eterna en un plan perfecto de redención. Esas personas que han creído y han sido justificadas suficiente y eficientemente gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Porque el Padre que se las da a nuestro Señor Jesucristo es mayor que todos. Es decir, hermanos, nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. En las manos del Dios Todopoderoso. Nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor y Dios. Pero este no es el único texto. Juan capítulo 10, versículo 14, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿todas qué? ¿Todas qué? Las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 6, los voy a esperar. Quiero que lean conmigo estos textos. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, ¿ya están ahí? Todo lo que el Padre me da, ¿qué va a hacer? Vendrá a mí, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que todo lo que, el que me diere, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Son del Padre, el Padre que es mayor que todo, se las da al Hijo, ¿sí? Son del Padre, se las da al Hijo. No se perderá ni una. Un sacrificio suficiente, un sacrificio eficiente, estoy hablando de la cruz del Calvario, de lo que hizo Jesucristo, un sacrificio suficiente, un sacrificio eficiente, una expiación particular, limitada a las personas a las cuales el favor eterno de Dios se manifiesta en el tiempo que Dios ha decretado que se manifieste, de una forma más simple. Un sacrificio suficiente, un sacrificio eficiente, un sacrificio eficaz en una expiación particular. Si nosotros dijésemos en este punto de la plenaria que Jesucristo muere por todos sin saber quién iba a creer en Él, no tendríamos un sacrificio perfecto y eficiente, porque entonces algunos se perderían. Pero el texto es bastante claro. De todos los que me dieres, ¿cuántos se perderán? Entonces eran del Padre. Y el Padre se los da. Los que no creen es porque no son de las ovejas.
Por los que muere Cristo son por las ovejas. Por eso es el sacrificio perfecto, eficiente y suficiente, una expiación limitada. No estamos limitando el poder de la cruz de Cristo, porque el poder de la cruz de Cristo es suficiente y eficiente para todo aquel que cree. Pero como ya lo hemos visto con las Escrituras, no todos van a creer. Y como ya lo hemos visto en las Escrituras, no van a creer simple y sencillamente porque no son de las ovejas. Repito lo que nuestro Señor Jesucristo dice: ya se los he dicho antes, pero ustedes no me creen por la simple y sencilla razón que no son de mis ovejas. Los que creen han sido ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Fueron ordenados para vida eterna, para ser redimidos. Efesios capítulo 5 dice que Cristo está haciendo una analogía, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. Por un grupo de personas en forma definida y objetiva. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, ya están ahí en Romanos, quiero esperarlos. Porque a los que antes conoció, 8:29, a los que antes conoció, ya están ahí, estoy leyendo Reina Valera. ¿También qué? Los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir, Él los conoce desde antes de la fundación del mundo, Él los predestina, Él los llama, porque ya hablamos de la total depravación. El hombre no puede, no busca a Dios, no hay justo, ni siquiera uno. El hombre está incapacitado para hacer esto. Él los predestina, Él los llama, Él los justifica, es decir, primero los llama y después los justifica. Y a los que justifica, glorifica. Versículo 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién los entrega? Por los que conoció. A los que antes conoció, a los que los conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Sí? Los 5 eslabones, dijimos en la semana pasada, ¿no? Y el versículo 32 dice que entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿A quién se está refiriendo con la palabra nosotros? A los que señala en el versículo 29, a los que conoció. Repito, vayan al texto, por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a estos qué les hizo? Los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó.
¿Qué diremos si Dios es con nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quiénes? Por todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros según el contexto? A los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificará. ¿Cierto o falso? Ahora, Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 9, dice, ¿en qué consiste el amor? Perdón, versículo 10. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Fíjense, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 17, los voy a esperar. Ya nos falta poco. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Como le has dado potestad sobre toda carne. Le dio potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién les va a dar vida eterna? ¿A quién les va a dar vida eterna? ¿A quién les va a dar vida eterna? Estamos yendo al texto, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, Dios Padre le da una obra a hacer al Hijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿De quiénes eran? ¿De quiénes? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El versículo que a la mayoría de inconversos y arminianos les duele. Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo ruego por ellos. Está hablando de lo que el Padre les dio. Yo ruego por ellos. Yo no estoy rogando por el mundo. Repito el versículo incómodo. Verso 9, yo ruego por ellos. A los ellos se está refiriendo a los que menciona el versículo 1, cuando dice para que dé vida eterna a todos los que me diste. En el versículo 3, perdón, ese era el versículo 2. Versículo 3, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres, manifestó su nombre a los hombres que del mundo me diste, porque tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Repito, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora,
Con las evidencias bíblicas voy a dar o a manifestar una pregunta. ¿Ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo sin distinción o excepción, o la ofreció por los elegidos únicamente, por aquellos que pertenecían al Padre? Repito la pregunta. ¿Ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad, por cada individuo sin distinción o excepción, o la ofreció por los elegidos únicamente, es decir, aquellos que pertenecían al Padre eternamente? Con esto no estamos diciendo que la oferta del Evangelio sea insuficiente para otras personas. Es decir, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para todo aquel que cree. Pero nos encontramos con la debilidad que el hombre no buscará a Dios, no hay quien busque a Dios. No al Dios de la Biblia. Hay quien se hace su propio Dios. Pero el Dios santo, el Dios de la Biblia, no hay quien busque a ese Dios que demanda santidad, a ese Dios por el que solamente tendremos acceso por medio de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie verá al Padre si no es por mí. El Dios de la Biblia, no hay quien lo busque. Hay quien se tala un árbol de madera y se hace su propio Dios, ¿sí? Hay quien compra plata y la funde y se hace su propio Dios, ¿sí? Los hay, existen en cada esquina. ¿Sí? Yo no estoy hablando de las invenciones del hombre, yo estoy hablando del Dios de la Biblia. Según las Escrituras, no hay quien busque a Dios. Entonces, si las personas están incapacitadas para buscar a Dios, y las personas no pueden acudir a Dios por sí mismas, necesitan una obra sobrenatural en ellos. Necesitan que el Espíritu Santo obre sobrenaturalmente en la vida de ellos, como lo dice Ezequiel en el capítulo 36. Y yo depositaré mi espíritu en ellos y cambiaré su corazón de piedra y pondré uno de carne, y yo haré que anden en mis estatutos. ¿Quién lo va a hacer? ¿El hombre o Dios? Diciendo: y yo haré esto y yo haré aquello. El hombre muerto en sus delitos y pecados, incapacitado para reaccionar. Incluso en la predicación de la palabra estamos, y quisiéramos que el que está al lado despertara con las Escrituras, y quisiéramos zarandearlo. ¿Y qué no estás oyendo? Que te vas a ir al infierno, y ellos por acá tienen un pandero haciendo, ¿sí? Quisiéramos que recapacitaran. ¿No entiendes que te vas a ir al infierno? La predicación del Evangelio es expuesta, pero se necesita que el Espíritu Santo obre sobrenaturalmente en las personas para que recapaciten, para que vean su pecado, para que vean la gloria de la cruz del Calvario. Cuando hablamos, lo he estado mencionando en más de una ocasión, porque cuando hacemos alusión a las doctrinas de la gracia, estamos haciendo alusión a la soteriología reformada, puntos importantes del pensamiento reformado, del pensamiento ortodoxo, porque no solamente en la época reformada creían en la gracia de Dios, eso lo encontramos desde los escritos de Agustín de Hipona, pero no porque ellos lo creyeron, lo creemos porque lo vemos en las Escrituras, porque lo vemos en las cartas de Pablo, porque lo vemos en los Evangelios y porque lo vemos en todo el Antiguo Testamento. El hombre muerto en sus delitos y pecados necesita la vida de Dios.
Pero la vida de Dios no se obtiene por obras, porque según el apóstol Pablo, entonces sería en vano la cruz de Cristo. Sería vana esa cruz preciosa. Es única y exclusivamente la gracia de Dios. Pero esa gracia no es paulatina o sorpresiva, o no se fue alimentando en base a que algo hiciese el hombre. Porque incluso Isaías dice que la mejor de las obras de cada uno de nosotros ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. Eso dice Isaías. Si no es por un decreto eterno, soberano. Aquí es donde se trastorna la soberbia, el ego del ser humano. Según lo que la Escritura dice, es que tú estabas muerto en tus pecados y Dios tuvo que obrar adentro de ti por medio de su Santo Espíritu, y de esa forma, y únicamente de esa forma, tú lograste entender la vileza de tu ser y viste la gloria de la cruz de Cristo. Eso se llama gracia. Regalo inmerecido. El hombre muerto en sus delitos y pecados no merecía esta misericordia. Inclinado al mal, no merecía esa misericordia. Fue la gracia de Dios a nuestras vidas. No lo tenemos que olvidar nunca. ¿Por qué el ser humano detesta las doctrinas de la gracia? Porque las doctrinas de la gracia glorifican completamente a Dios y minimizan al hombre. Cuando no estudias, si nombramos las doctrinas de la gracia, es porque así se le conoce teológicamente. Es porque podemos sistematizar de una forma inteligente y consciente lo que la Escritura enseña a fin de nuestra edificación. Pero cuando estudiamos las doctrinas de la gracia, nosotros vemos que siempre sobresale la gloria de Dios. Y nos enseña que ha sido siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas. Fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios. Lo encontramos constantemente en las Escrituras. Cuando no lo ves desde el punto de vista bíblico, cuando lo ves desde el punto de vista humanista, egocéntrico, centrado en ti mismo, entendemos las deficiencias doctrinales del siglo XXI, entendemos la decadencia de discipulado, pero nos vamos a encontrar continuamente con aquellas frases. Yo decidí, yo tomé mi decisión, yo no soy tan mala persona, yo soy bueno. No, hermanos, la Escritura no enseña eso. Ha sido la gracia de Dios y esa gracia es la que me va a sostener. Porque no estoy depositando mi confianza en mis obras, en mis acciones, sino ha sido la gracia de Dios la que nos permite permanecer. Y es esa gracia, según la misma Escritura, la que nos llevará hasta el final del camino. Y es esa misma gracia la que nos permitirá estar con Él por la eternidad. Y todo se engloba en la gracia y en la gloria de Dios. Todo se engloba en la gracia y en la gloria de Dios. Ahora, si nosotros entendemos estos pasajes y lo englobamos en el entendimiento de la expiación limitada, es decir, podemos afirmar en base a lo que la Escritura dice, en base a lo que la Escritura enseña, que el hombre está totalmente depravado o está corrompido radicalmente, ¿sí?
pero que hay una elección incondicional de parte de Dios para redimir a un grupo de personas. Si existe esa elección incondicional, la cual la vimos y la revisamos en todas las Escrituras, también tenemos que entender que el sacrificio de Cristo, la expiación ha sido limitada únicamente a esas personas. A pesar de ser suficiente y eficiente para todos, únicamente las personas que creerán en Jesucristo para vida eterna son los que serán salvos. En base a que el creer en Jesucristo depende de la fe, y esa fe es proporcionada como un don divino a cada uno de nosotros, pero proveniente de Dios. Esa fe también no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y en base a que nosotros seremos trastornados por el Espíritu Santo de una forma soberana, gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ese decreto ha sido eterno. Cuando nosotros decimos que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, escuchen, creados para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos diciendo que le damos a Dios en todas las áreas de nuestra vida absolutamente toda la gloria. Nada ha dependido de nosotros, a pesar de que el hombre es responsable de cada una de sus acciones. Y es tan responsable que en sí mismo tiene la culpa por cada uno de sus pecados. Por eso, ¿será injusto Dios? En ninguna manera. Cuando la persona en su vida corrupta por el pecado, encaminada al mal, no busca, ni desea, ni anhela nada con el Dios de las Escrituras, y muere, y sabemos por las Escrituras que cuando esa persona muera va a un tormento eterno. Esa persona irá a un tormento eterno gracias a la justicia de Dios, porque esa persona merecía el justo castigo de Dios. Cuando la persona no va a ese tormento eterno, cuando esa persona no va a ese castigo eterno, es gracias a la misericordia de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo dice la Escritura.